¿Sí cantaron bien? Otro aplauso, por favor. Sí. La verdad, yo le dije, yo le dije que la música suaviza el corazón, ¿sí? Entonces, así con cada alabanza, cada canción, nuestro corazón así suavemente para poder escuchar la palabra. Ahora también ha llegado el momento, al mejor momento, sí, para nosotros, es de poder escuchar la palabra. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea él. Primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinado iniciado con un tema bastante pesados, que trata de una mujer que en el acto mismo de adulterio fue sorprendida. Nosotros debemos entender un poco, el país Israel no es como cualquier país, sino un país totalmente dirigido por la ley de Moisés. Hoy en día nosotros, al escuchar noticiero internacional de algunos países musulmanes, o sea,
islámicos nos sorprendemos sus penalidades, castigos tan rígidos, tan irremisibles como castigan a las personas. Increíblemente humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo, le quita la vida. Así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella porque la mujer, por más que dio voces, perdón, a mujer también, porque el hombre humilló a la muchacha y la muchacha no dio voces. Pero si en el caso que un hombre hallare a una mujer en el campo, donde no hay nadie, si la humillare y violare, el hombre matará, dice. Pero la mujer no, porque dio voces, no había quien que le ayudara. Así, con mucho detalle Dios habló. Entonces nosotros, a base de esta cita bíblica, podemos ver el libro de San Juan capítulo 8. Una mañana cuando Jesucristo estaba en la explanada del templo del rey Herodes, los escribas y fariseos
y porque estamos viviendo en un tiempo muy difícil, donde el adulterio y el fornicación cada día abunda más en todas partes. Pero ¿qué pasa? Jerusalén además, hablo de hace 2000 años, no es cualquier ciudad, una ciudad coincide gente de clase alta de sociedad, buen nivel académico. Económicos. Ellos no cometerían pecados porque tienen alto nivel académico y educación. De ninguna manera pecan más. Pero inteligentemente, hipócritamente. Mientras tanto que gente de condición contraria y peca de una manera, digo, no tan inteligente, fácil de descubrirlo, fácil de encontrarlos. Por eso la Biblia que enseña a nosotros, siendo la ciudadana de la ciudad santa, además casada, adúltero, simplemente esa cita bíblica nos da a entender entre el pecado y la ley cuál es más fuerte y cuál es más poderoso. El pecado es más fuerte. Alguno dirá, yo no creo que la fuerza tenga tanta fuerza. Entonces, la misma vida, en lo largo de sus vidas, el correr del tiempo les enseñará. El pecado tiene poder, fuerza. Prevalece la ley, aunque sea la ley de Dios. Por ejemplo, en los países islámicos no habrían cometido pecados, porque sus mandamientos son severos, muy duros. Entonces en los países islámicos la gente, los habitantes no pecarían en ninguna manera, pecan
inteligentemente. Entonces, rey David dijo, mis pecados me prevalecieron, por lo tanto, tú los quitarás. Es un testimonio que tiene grandes significados. Mis pecados me prevalecen. Si mis pecados a mí me prevalecen, en vez de desesperarse, rey David dijo, entonces tú los perdonarás. Entonces, mis pecados, si a mí me prevalecen, debemos entender, no soy digno, no soy capaz para poder combatir contra los pecados. Porque los pecados me humillan, me pisotean. Entonces, no cualquiera persona puede alcanzar el nivel de entendimientos que rey David había tenido por la inspiración del Espíritu Santo. Mis pecados, él dijo, son más que el número de mis cabellos. ¿Cuántos cabellos tenemos? El número de sus culpas y pecados, él dijo. Y también dijo, mis pecados a mí me prevalecen. Si mis pecados a mí me prevalecen, ¿yo qué podría hacer? Morirme, ejecutados. Pero rey David así no terminó. Entonces, en su meditación, por la inspiración, por la revelación del Espíritu Santo, él pudo descubrir, entonces tú me perdonarás. Porque si no fuera por la salvación, si no fuera por la misericordia, no nos queda ninguna otra opción de que nosotros seamos libres de pecados. Entonces, hoy el libro de San Juan capítulo 8, una mujer adúltera en el acto mismo fue sorprendida. Y los escribas y fariseos, tal vez algunos habitantes que viven cerca de casa de ella, se comunicaron, avisaron a ellos. Desde muy de madrugada se fueron corriendo para atraparlos. Porque los judíos religiosos son muy celosos. Los judíos religiosos, ultra religiosos, sus celos y supera nuestra imaginación. Desde muy de madrugada, corriendo se fueron. Alcanzaron a atraparlas. No sabemos qué pasó con el hombre, quien ella se acostó, pero lograron atraparlo. Imagínense, desde el lugar de esta mujer, vamos a pensar, ay, yo lo sabía, tarde o temprano me iba a suceder esto. No quería adulterar, yo tampoco quería esta clase de vida. Pero ¿por qué llegó a ser adúltera? Porque la fuerza del pecado supera la voluntad de ella. Hace años atrás, durante un gran seminario bíblico que el pastor fundador de nuestra misión, el pastor Oxpar, dirigía, llegaron muchas personas. Al terminar la sesión, una hermana que era conocida del pastor Oxpar, corriendo se acercó al pastor. Pastor, por favor, ayúdeme, he traído una amiga mía. Ella se encuentra en un estado desesperante. No sabe qué hacer, se necesita la ayuda. Sé que ustedes están muy ocupados, pero por favor, que atiéndala. El pastor Oxpar aceptó. Por favor, venga con ella a mi oficina. Era una señora. La señora empezó a contar su historia. Tiempo atrás,
por la invitación de una de sus amigas. Y su amiga le invitaba, conmigo vamos. Y vamos. A club, es un antro, club, vamos a disfrutarnos un pocos. No, no me voy, a ese lugar yo no me voy. No, amiga, no piensa así, solo disfrutar un poco, vámonos. Ya que su amiga tanto le insistía, un día se fue con ella. Luego le gustó mucho. Así escondidamente, mientras que su esposo y se encontraba en su trabajo y para sustentar a la familia trabajaba, ella ya con frecuencia se iba a club. Allí conoció a un hombre. ¿Qué pasa? Era un hombre muy atractivo, guapo, era un profesional bailarín. Entonces él se acercó a ella, yo te voy a enseñar cómo bailar. Poco a poco, el corazón de ella empezó a inclinarse a él, o sea, aquel bailarín a propósito, intencionalmente empezó a coquetear a ellas. Finalmente cayó, empezó a andar con él, adulterándose varias veces. Pero después de ciertas veces, aquel hombre bailarín se demostró su verdadera intención. Nunca estaba enamorado de ella. Su intención es el dinero de ella. Amiga, yo necesito tantos. Préstame. Yo no tengo. Ah, ¿no quieres? Ah, buenos. ¿Tú quieres que mañana, en la mañana, sobre el escritorio de tu esposo llegue estas fotos? Ella nunca se dio cuenta. Él secretamente se había tomado fotografías, hasta videos, al momento que estaban juntos. ¿Tú crees que estas fotos, este video, llegue sobre el escritorio de su esposo mañana en su empresa? No, ¿cuándo lo tomaste? No, por favor, yo necesito dinero. Ella sintió ya una situación de emergencia. Entonces tuvo que conseguir dinero así una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces. Cada vez la cantidad se iba incrementando más. Ya hasta que ella no tenía más ningún recurso. Entonces en su cuenta bancaria no había ni un poquito de ella fondo. Pero igual aquel hombre le exigías, y tráeme dinero, ya no tengo más, ¿sabe que cuánto dinero te presté? Nunca me devolviste. Tú no tienes dineros. ¿Acaso tu esposo no tiene la cuenta bancaria? ¿Tu esposo no tiene el ahorro en su cuenta bancaria? Sí, tráemelos. El esposo de ella, de confianza, en mano de ella había entregado todos los documentos de él, hasta alguna cuenta bancaria. Ella tenía toda la información. Entonces ella tuvo que engañar a su esposo. Pero su esposo, por la confianza, no sabía que de su cuenta bancaria bastante cantidad del dinero ya se había desaparecido. ¿Qué pasó? En ese estado ella llegó. Ayúdame,
Estaba nerviosa, con el temblor del cuerpo. Seguía llorando. Y el pastor le preguntó: señora, cuando usted, que dígame sinceramente, si me gustó, pero aún le gusta, ahora no, solo aquel momento sí. A mi esposo confesé todo lo que había sucedido. Al principio mi esposo se enfureció, hasta se frustró en gran manera, pero escuchándome bien, que yo fui muy necia, muy necia, fui engañada, aceptó y perdonó mi error. ¿Y qué pasa? Al día siguiente mi esposo se confrontó con él. Desde aquel día nunca más me molesta. Ya, entonces llegó delante de Jesucristo. Entonces los escribas, los fariseos, vieron como una excelente oportunidad para tentar a Jesús, acusarlos, a la vez, juntamente con esta mujer adúltera, eliminar a Jesús también. Porque ellos tenían conocimientos que Jesús a algunas personas perdonaba sus pecados y decía que eres el Hijo de Dios. Entonces ellos pensaron: él si realmente fuera el Hijo de Dios, si fuera el Mesías, el Mesías tiene una gran misión, la misión expiatoria. Según la gran profecía, el Mesías viene para eliminar, para expiar el pecado del mundo. Si fuera el Hijo de Dios, también debería respetar esto. Nosotros podríamos atraparlos, matarlos. Trajeron la mujer adúltera desde muy de mañana. La tierra a su sombrero. Tenemos un maestro, es Moisés. Moisés dijo a tales mujeres, esta mujer en el acto mismo de adulterio fue sorprendida. Moisés dijo
a tales mujeres apedrearla. Ya ellos dijeron, mencionó el nombre de Moisés, un nombre. Hijo de Dios. Si realmente fuera hijo de Dios, tiene que cumplir la ley, la Torá. Porque es la ley de Dios. Misericordia. Los discípulos de Moisés no tienen ni un poquito de intención de salvar. Desde su corazón solo quiere matarlos. Si Jesús dijera, si mi Padre ha dicho, tenga misericordia de ella, Padre Dios misericordioso, perdónala. Vamos a decirle, ahora nos damos cuenta, oh Jesús, eres compasivo y misericordioso.
Y por el pecado, la muerte, o sea, la separación. El humano es el separado de Dios. La muerte pasó a todos los hombres. Pues todos los hijos de Adán, desde cuando nacimiento son pecadores, están separados de Dios. Y todos son pecadores. Y de repente, apóstol Pablo menciona, entonces, conciencia daba la función de la ley. ¿Y qué pasa? Si fuera una civilización que maneja alto nivel de la conciencia, tal vez una civilización más moral, si fuera una civilización que manejaba un grado de conciencia muy bajo, una civilización inmorales. Durante 2500 años vivieron mucha gente sin la ley de Moisés, pero sí habían pecados. Entonces la muerte serenaba sobre ellos. Pero por falta de una instrucción, las personas que viven en aquel espacio no conocieron lo que es el pecado. Entonces Dios, antes de enviar el Mesías, para hacer una instrucción, pero esa instrucción nunca puede salvarnos. Una instrucción finalmente nos hace conocer al pecado. Es la ley de Moisés. Dios mandó la ley, aunque aparentemente Dios decía, hará, no hará. Parece que obliga a nosotros, nuestras obras, hará, no hará. Pero Dios sabía que los seres humanos son pecadores. Él dijo, son inútiles, todos son desviados. A ellos exigir con aquella instrucción tan severa, de tan alto nivel, nunca resultaría bien. Entonces vamos a acordarnos. El patriarca de fe, Abraham. Abraham es un personaje aproximadamente en el año 2000 o 1800 antes del Cristo. Entonces, Abraham es un personaje 430 años, casi 500 años antes de Moisés. Pero ¿qué pasa? Un día Dios llamó a Abraham. Además, desde cuando era joven, era estéril. Abraham no pudo entender. Dios, yo te
eres bueno. Hubo una noche muy especial. El Espíritu Santo fuertemente lo tomó y le reveló. Era una noche increíble, muy extraña, no le caía ni un poquito de sueño. La mente de Abraham más que nunca estaba despejada. Dios lo sacó de su tienda. Yo anoche estuve en Uyuni y vi el firmamento de las estrellas en la noche de Uyuni. ¿Cuántas estrellas? Y Abraham estuvo afuera. Imagínense, estamos hablando de hace 4 mil años. Abraham en la tierra de Canaán, en una noche tal vez madrugada, la noche despejada, nada de contaminación. No es simplemente un hijo biológico mío, sino la mencionada descendencia desde el tiempo de nuestro padre Adán. Vendrá la simiente de la mujer, la cual romperá la cabeza de la serpiente. Vendrá el Redentor, vendrá el Salvador. Entonces me estaba diciendo que aquella descendencia no es simplemente un hijo mío biológico, sino de mí, no sé cuánto tiempo después, pero de mi generación, algún día vendría aquella bendita descendencia. ¿Me has elegido? Pudo entender. Si fuera así, si fuese así, ¿qué importa la condición de mi esposa? Como muerta. Y como muerta, desde cuando era joven era estéril.
Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Tendencia, la cual es Cristo, todas las naciones, todas las familias de la tierra, por la fe en Él ser justificados. Ya aquí está una situación. Dios con Abraham pactó, estableció de Israel. Cuando 12 hijos de Jacob, o sea, 12 tribus están presentes. Es Israel, el rey. Y tener la Torah, amar y cumplirlas. Entonces, Moisés es descartado, porque él no puede cumplir ni uno de dos requerimientos, porque él era incircunciso.
descendencia. Todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, o sea, todos los hijos de Adán, no solamente una raza, una nación. Nuestro Dios no es racista. Todas las familias de la tierra, todas las naciones serán benditas. Abraham no solamente es el padre para los hebreos, los judíos. O sea, genéticamente es padre de ellos. Pero Abraham es padre de todos los gentiles que siguen pisadas de la fe de Abraham. Eres el padre de ellos. Por lo tanto, los cristianos, pueblo cristiano, no tiene por qué tratar de imitar a los judíos. Es una cosa absurda. Todo el mundo, por medio de la fe en Cristo, ser pueblo de Dios es el primer pacto. Ya entonces, vamos a ver, mismo libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Invalida la promesa. Aparentemente la ley dice, hará, no hará, hará, no hará. Si nosotros contextualmente leemos y podemos entender cómo Dios no se estuviera exigiendo que lo hiciera. Pero vamos a tomar en cuenta. Cuando Abraham subió a la cumbre de Monte Sinai para traer la ley, primero él estuvo anticipado en Monte Sinai, escuchó todas las oportunidades. Pueblo de Israel.
Imagínense, si la respuesta de los israelitas hubiera sido distinta. La historia estaría cambiada. Cuando Moisés les refería los 613 mandamientos, día y noche, el pueblo se corrompió, hizo el becerro del oro. Estaban idolatrando.
mujer en pie de Jesús. ¿En qué condición trajo? Encerrada, condenada, llorando. Sí, la salvación fuera por las obras. Yo estoy excluida. ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces me procuré y esforcé? No puedo. Yo no puedo. Yo no puedo ser libre de esa maldición. Esa influencia del pecado tan poderosa. Yo no puedo. Solo lloraba delante de Jesús. Jesús lo miró. Encontró la persona indicada y por quien vino. ¿Entiendes perfectamente? Si fuera por tus propias obras no se puede. Entiende perfectamente, eres perdida. Entiende perfectamente, eres muerta para mí. La única salida sería la salvación. Y miró, Jesús vio a aquellos hipócritas. Entonces, según los ojos de Jesús, son iguales. Porque tal vez físicamente no adulteraron. ¿Quién es libre de pensamientos de adulterio, lujurias y fornicaciones? Jesús tiene ojos que escudriña hasta el corazón. No solamente ve el cuerpo, ve la mente, ve el corazón. ¿Cómo los vio? Peores adúlteros, peores fornicarios, peores lujuriosos, peores hipócritas. Acusan a una mujer débil. Jesús vio a ellos. Y vio a ellos, vio a ella, se enmudeció y se sentó. Con un dedo empezó a escribir solo a ella, no a ellos. Ellos insistían que respondieran. Jesús se levantó y se enderezó. Miró a cada uno de ellos. Dijo: entre vosotros, quien esté sin pecado, sea el primero en... A dos pruebas, Jesús queda aprobado. Dijo que matara, cumplió la ley de su padre. Estoy de acuerdo. Humilló al grupo élite de judíos, de judeas. Estoy de acuerdo. Matadlas conforme a la ley de mi padre.
ni siquiera una piedra a ella. Se fueron todos. Solo vio una ronda de piedras amontonadas. La muerte se hizo inútil. La condenación se hizo inútil para ella mientras que estaba en pie de Jesús. Luego Jesús se enderezó. Preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban y te condenaban? Ella también se enderezó y miró. Quedó perplejo. No sé qué haya pasado aquí. Yo no sé qué ángel o no sé qué demonio que haya venido acá. Yo no sé. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor. Jesús miró. Dicho te condeno. Y vete, no peques más. Ya aquellos acusadores, ¿por qué no condenaron? Querían, pero no podían. Porque son mismos pecadores, pero la condición de Jesús es distinta. Él está sin ni un pecado. Eres capaz, digno, el único digno de agarrar la piedra. Yo sí puedo arrojarla contra ella. Jesús que le dijo, dicho te condeno. ¿Cuál fue la causa por la cual Jesús declaró que yo no te condeno? ¿Cuál es la causa? Viola la ley de Moisés, siendo el Hijo de Dios, está violando la ley de Dios, dijo que matara. Pero Jesús dijo, yo no te condeno. Estás libres, estás limpias. ¿Cuál es la causa? Porque Jesús vino al mundo como Cordero de Dios por la ley. Porque según la ley, la paga del pecado es la muerte. Pero ya que la humanidad no puede pagar la paga de su pecado. Pues Dios mandó a su Hijo al mundo por la ley, por la exigencia de la ley,
es la causa, la primera causa. Por eso Jesús dijo, yo no te condeno. Libre estás, limpia estás. Para terminar digo, para nuestra justificación. Yo creo en aquel Jesús que murió por todos mis pecados. Resucitó para mi justificación. Yo creo, me dio la nueva identidad. Soy justificado. En sus manos, no sean como aquellos hipócritas. Fariseo y saduceo, no pudiéndolo, fingirlo. Eso es el contra Cristo. Bueno, hoy hasta aquí compartimos, oremos al Señor para terminar. Padre Dios, te agradecemos. ¿Quién podría medir la profundidad, la anchura, la altura de la inteligencia y sabiduría, de la compasión de Dios? Nadie. Tú tuviste un plan perfecto, cómo salvarnos. Te compadeciste de nosotros, porque nos conociste que somos polvos, somos inútiles piles. Si nos hubiera exigido que nosotros pudiéramos obtener alguna condición, iríamos a la perdición eterna. Pero te compadeciste. Como el Padre se compadece de su propio Hijo, de nosotros te compadeciste.
hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados, cargando en el cuerpo del Señor Cristo, lo mandaste al monte de la muerte, el monte Calvario, y luego lo colgaste en la cruz. Al Señor por medio de la palabra, sí, estamos muy agradecidos. También así esa palabra